¿Qué quieres comer cuando llegues a casa? ¡Ah, coño! Que hoy es San Juan. Vamos a sacar madera de las hogueras porque si no, no tenemos otra opción. Me acabo de jugar la vida por vosotros. Queremos invitar a más gente, queremos que todo el mundo venga. Bueno, queremos montar una sardinada. El tema de después de conseguir la madera, eso ya fue un lío. Bueno. Cada uno que vaya trayendo de casa, ¿no? No robéis la madera, trabajar, no sé qué. Chichi. Con quien andas y te sacará los ojos. Estar sucia, estás toda sucia, digo yo que pija no deberías de ser un poquito. Voy a la playa tranquilamente, de ligoteo, y ves a 3 personas que te están haciendo autostop, 2 chicas de ellas muy guapas, pues lo primero que hago es parar. Y yo os acompaño en la aventura, sí. Yo os puedo acompañar en la aventura, a ver cómo... Físicamente, ¿qué tal me ves? Como... Ahora la vuelta. Desde que viajas sin dinero. Es bastante complicado resistirse a una persona como yo. No hay gomina de entrada, ya sabes. Sin gomina, ¿no? Sin gomina. Desde acá. Me siento como una patada y bien dada, además. Aparte, con puntería, Mito, Jorge. ¿Vas a vomitar? Dios. La semana pasada nos despedimos en Combarro y hoy amanecemos cerca de Marín. Cada vez más al sur, cada vez más cerca del fin del viaje. Galicia se nos acaba, hemos vivido mucho y la pregunta es, ¿sabrán los chicos divertirse como si fuese el primer día? Pero bueno, lo primero es lo primero. Muy fatal, en serio. Yo no sé dar masajes. Bueno. Ayer en Combarro, cuando acabamos toda la pimentada, Dani se fue con la chica esta que conoció. Pues nada, ya era tarde, estamos cansados y decidimos un poco avanzar en el viaje y cogimos la furgo y tiramos millas. No sé, nos vinimos para aquí, para Mogor, a dormir, que además yo la conocía y es una playa que me gusta mucho. ¡Ya está! Te quería un masaje, no que te regalas. Venga, va. Rivera. Ay, A ver, ¿qué? Qué bien, ¿no? Como una Kika. ¿Qué? Desayunaremos, ¿no? ¿Desayunar? ¿Alguien dijo desayunar? Sí, claro. Sí, por favor. ¿Desayunar qué? ¿Cafecito? ¿El que nos dieron ayer? Yoli, lo siento. El café, Pero aparte con prefiero el café. el café de cafetera, ¿no? A ti. Está que nos Tengo que estuvieron abandonarte dando. por una taza de café. Oye, pero vamos por el paseo, que fui ahora a echar un pirulillo. Vamos. Gomito, ¿eh? ¿Qué? ¿El estomaguiño qué tal? Fatal, los pimientos de ayer muy mal. No, ¿qué haces? Aquí. Mineralizada. Que eches poco a poco. Estas dos se quedaron dormidas ya desde que se metieron en la furgo. Y nada, pasamos Pontevedra, salimos de Combarro, tal. Y como ya era noche, yo también estaba muy cansado, pues vino en playa, no sé qué, a la derecha. Ya me metí y paramos aquí, en Mogor. ¿Qué? Pasamos por Ponte ayer, ¿eh? Cuando veníamos para aquí. Ya os dije, la furgo. Ya. Me dio una morriña. Ya, pero bueno, aún quedan más cositas por hacer, hombre.
Ya, sí, Queda sí. nada para acabar y quedan muchas cosas por hacer. Es el momento de pasar por Pontevedra, que dices, ay, pues parar un momento a ver a mi madre, a mi hermano, a mi padre. No nos damos cuenta en el día en el que vivimos, el número, ni si es viernes, si es sábado, si es domingo, si es lunes. Ah, coño. Que hoy es San Juan. ¿Cómo va a ser San Juan? Hoy es San Juan. Sí, Hoy es San Juan. Claro. Ah, qué buena esta, ¿eh? No me acordaba. Ni qué día vivo, ni qué día es. Desde que empezamos el viaje es como que empezamos a perder un poco la noción del tiempo, no sabemos muy bien qué día vivimos y esta mañana Jorge pues, se dio cuenta de que era San Juan. Pues tenemos que liar la parda Ya hace hoy. muchísimo No, hay que que salir, hay que celebro San Hay salir. que liar la parda hoy. Tengo ya ganitas de Buah, un pues poco qué de ganas, fiesta. en serio. Y si montamos algo en plan... Lo de ayer estuvo bien, pero podemos mejorarlo, hacer una fiesta en plan más grande. Llegamos a un pueblo, Invitar una a hoguera, sardinas, una sardinada de estas así Ya, en plan... la pimentada para calentar y sardiñada Sí, sí, para, la sardinada ya sí. para ponerla para linda, reventar. ¿qué no? Bien, 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 bien. Buah, ¿Os qué gusta la guay. idea? Jugosa la idea. A mí ni me acordaba, la verdad. Lo que menos me acordaba es que hoy era San Juan. Y Jorge, porque se ha dado cuenta que se lo habían dicho ayer y se acordó cuando estábamos tomando el café. Y fue un puntazo acordarse porque queremos montar un fiestón. Hay que buscar primero el sitio, donde sea más festival, más gorda la fiesta aquí, porque no hay más gente. Yo quiero hacer Sí, una pero hoguera ahí, luego hacemos tenemos que una llegar hoguera. al Hacemos sitio todo. y conseguir sardinas, no sé, bebidas, panes... Tomando café ahí, el café este matutino, pues... Bueno, vino a la mente el tema de que hoy era San Juan, que ni nos acordábamos. Esto ya está, págalo ya. No, ¡ah! Me vas a quemar. Huele el caimento. ¿Qué huele yo? A mí me encanta la leche. Sí, sí. It's 20 seconds till the last call. Going Yo hice tema de café para todos. ¿Nadie quiere? it's not a miracle we need it. And no, I wouldn't let you think so. Hay que aguantar. Al conoceros a vosotros me di cuenta de que yo no quiero tener hijos. En serio. Jorge, mira. Son los últimos días, son los que más queremos aprovechar, los que más cosas queremos hacer, lo que más grande queremos hacer. Entonces, al ser los últimos días, tenemos muchas ganas. Queremos llevarnos un buen recuerdo. But now it's time to real life. Stumble in Vigo. Cat people. A Virgen de Guadalupe Cando vai pola ribeira. A Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira. Como era ahora? Cando cheguemos a Vigo, cando estarmos cruzando Ponte de Rande, temos que dicir ¡Hala! arre mi cajina, grande puente, grande estamos, estamos chegando a Vigo. Esta é grande, esta ría ten moita agua. Yo no sabía, Pico. Tú salir de una mazmorra, de una cueva. Por eso yo no entendí. Sobre todo yo. Ah. ¡Vigo! ¡Llegamos a Vigo! ¡Estamos a Vigo! ¡Estamos en Vigo! Estamos en el grandioso puente de Rande. De agua. ¡Qué envidia! Queremos una vuelta en moto de agua. Tiramos por ahí. Venga, para abajo, para abajo. Vamos a la moto de agua. ¡Para abajo, ¡No ocurra, Jorge, por favor, eh! Pareces mi madre. Para quieto. Pareces mi madre. Para quieto. Vigo. ¿Falta mucho? No, estamos llegando ya, a pensión. A pensión. Aquí se celebra, aquí es fiestón, es San Juan, de los más grandes de Galicia. Aquí se celebra, se lía bien, ¿eh? Sí. Sí. Coruña o qué? A la par, están ahí. ¡Oh, qué guay! Fiestón en la playa, hoguera, sardiñada. Fiestón. Yo nunca vine, a mí me lo contaron, que se liaba mucho aquí. ¿Eh? Yo tampoco. No, yo tampoco, yo la primera vez.
Panxón. Llegamos a Panxón. Llegamos a Panxón. San Juan. Cheira Sardiñón. San Juan. San Juan. Por supuesto que sí. Vamos a intentar organizar hoy un San Juan en condiciones, sin medios, porque vamos sin nada, vamos pelados. ¡Vamos, sanjuaneros! La idea es eso, intentar organizar algo gordo. Se va acabando el viaje y como de fin de fiesta, pues intentar organizar algo gordo. Vamos a por sardinas. Vamos a por sardinas. Madera, sardinas. Para, no sé, tenemos que montar ahí un tenderete para, ¿no? Sí, habrá que montar, habrá que hacer una A ver, hoguera. habrá que hacer la hoguera. Madera. Primero las sardinas, que es lo fundamental. Mira, pedazos. ¿Viste el hoguerón? Mira. Iba muchísima gente y que aparte que el pueblo es precioso, entonces por eso elegimos Panxón. ¿Dónde se monta el tinglado todo? A por la ver, noche? ¿hay fiesta o no hay fiesta? hay Hay fiesta, fiesta hoy, ¿no? ¿Y dónde podemos conseguir sardinas? En la plaza, en la pescadería. ¿Y dónde es? Aquí arriba tiene aquí el punto de coma, aquí arriba una pescadería. Es un sitio donde se celebra mucho y queremos pues vivir un San Juan diferente y por todo lo alto. Bien, chaval. Es que es el San Juan más potente que hay por aquí. Hay mucha fiesta, muchísima gente, hogueras en la playa, orquestas, que no sé qué, está bien. Es aquí, es aquí. Hola. Hola, buenas. Buenas tardes. Lo que estábamos intentando conseguir Es que era algo de sardinas para celebrar el San Juan aquí, que nos dijeron que es una fiesta enorme, increíble. San Juan de Lo que pasa es que, Panxón, claro, dijimos, tenemos que ir a celebrarlo y queremos... Básicamente tenemos que montar un San Juan. un macro San pifostio. Juan, Tenemos que un macro montar un San buen Juan. San Queremos Juan. montar una gran fiesta. Ah, qué bien, qué bien, Muchas gracias. qué bien. Gracias. Nos dieron una buena ración, una caja de sardinas y muy maja. La verdad es que la gente de Panxón se portó, pero maravillas. Y para conseguir madera ahora por aquí, ¿dónde podemos...? Es que estamos... En la hoguera, vais a ir a la hoguera, os metéis dentro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Que tengáis chao. un buen San Juan. A ver, seguro, eso seguro. Pedimos pan. Habrá que conseguir algo de pan. Pam. Está cerrado. A ver, empuja, a ver si está abierto. Pero ponemos... Hola. Hola. Dale unas barras. Unas barritas y pues... Y que se vayan, ¿no? Que se matan. Qué bien. Qué guays. Por muchas... ¿Cuántas vamos? Madre. A este paso... Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Como nos vea el dueño nos va a matar. Venga. Corre. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Estamos a ver qué más podemos Porque hacen el viaje sin dinero, sin recursos. Se ve bastante gente en el pueblo. Tintorrete, ¿eh? Una bolsita podría Pues ser para llevar cuando todo. llegamos vimos. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Hola. Tenéis que venir a nuestra Tenéis hoguera. que venir a nuestra hoguera, que estamos organizando una hoguera y tenemos pan, vino, sardinas, de todo. took her home to my place, watching every move on her face. Adela, domar. No, esto No, no, no vamos es. a bajar. Sí, a ver, no preguntamos abajo. Esperad, despacio, por favor. Que me pesan las botellas. Despacio, por favor. Hay gente que se pasa a lo mejor toda la semana preparando el San Juan y nosotros pues era un poco llegar y con el tiempo que teníamos intentar conseguir los máximos recursos. Estamos organizando una sardiñada que acabamos de llegar, que nunca habíamos venido aquí a celebrar el San Juan. Creo que es una fiesta enorme, que hay un montón de gente. Nosotros queremos montar también un Ahora, fiestón. ¿saben lo que ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Somos tres. Somos tres, Pero pero queremos invitar a más gente. Queremos que todo el mundo venga. Bueno. Cada uno que vaya trayendo de casa. Bueno, ya que ¿no? la primera vez A habrá que ver portarse si- un poquito. Creo que ha sido el primer sitio en el que más fácil lo hemos tenido. Porque la gente estaba tan metida en la fiesta, tan entusiasmada, porque el ambiente era propicio a ello.
en realidad toda la atmósfera era propicia a la fiesta y nosotros queríamos montar una fiesta. Mira vos muy flaquiños. Bueno, esto aquí, Para eso non cae. Para eso non cae, eso está sujeto, para eso non cae. Vamos a dar estas lechuguiñas, que estas son da miña horta. mira. Vamos a sentar de maravilla. Ay, gracias. Mañán tedes outro color, ala. Levades unha gotiñez tamén así, Ah, vale? qué bien, sí. Gracias. ¿Puede ser Coca-Cola normal? No, o sí. Aquí están las lechugas. Es que necesitaríamos. Esa, una de esas. Conseguimos más de lo que estábamos buscando porque nos dieron hasta lechugas y chorizos y nosotros pedíamos sardinas y nos daban de todo. Ey, y unos langostinos congelados Langostinos. para hacer ahí la parrillita. Iso xa pasamos no presupuesto. No, Aunque estamos de festa, a crisis... Notas. Ay, no, la agradecemos. Mira, uns chouriciños, a lechuga e o pan de millo. Perfecto. O traballo que fixestes hoxe en todo o día, enchedes a barriga ben. Cuanto más nos daba, pues más acordaba de, bueno, pues si os doy sardinas os voy a tener que dar pan, y si os doy pan os voy a tener que dar Coca-Cola, y si os doy Coca-Cola... Yo intenté que nos dieran unos langostinos, pero como que le pareció mucho que se saliera del presupuesto. Pero bueno, ya que la vida tan generosa, pues había que tirar un poco más, a ver si... Ensaio ben. Se non tedes cama, eu dou vos cama, Tenemos furgoneta. Bueno, ya estamos Ahí de vuelta está en bien. Estamos acostumbrados. Ahí está ben. Es nuestra Ala. casa ya, la furgoneta. Muchas gracias, de verdad. Pasaio ben. Gracias. Chao. ¿Pescadería no? No creo ahora. ¿Qué hora es? Yoli, Me encanta lo que viene ahí. ¿Podemos tocar nosotros? Bastante lío, bastante descontrol aquello, porque bueno, también coincidió con la banda de unos chicos portugueses que estaban tocando los tambores, nos metimos con ellos allí a tocar los tambores. Era impresionante, era como que entrabas dentro y que bailábamos dentro del grupito y tal, y era como que te transmitía una energía increíble. Fue emocionante el estar ahí en medio del grupo y me dejaron tocar un instrumento, yo ahí dándole y bailamos, con Lorena estuvimos haciendo el tonto, la verdad que fue bastante divertido. Vamos petados, Pescadería. Y era por si tendríais sardinas que nos pudierais dar. Nada, ¿no? No queda nada. Y algo en lo que podáis colaborar. Típico que se suele tomar aquí, porque es que es la primera vez que venimos, no teníamos ni idea. sardina pero congelada. Porque la fresca se terminó. Pero bien, nos vale, de aquí a la noche se Si descongela. queréis hacer una super sardiñada para poder invitar al máximo de gente posible Pero y hacer un ¿Qué fiestón cantidad aquí. queréis? ¿1000 kilos? No. Sí. Pues si puede ser para una sardiñada para 2000 personas, una sardiñada para 2000 personas, por pedir que no sea. Llevamos todo el viaje gorroneando y al final ya lo ves como una forma de vida. Bueno, no tenemos dinero, ¿eh? No, sin dinero. Sin dinero, ¿nos lo regala? ¿Cómo vamos a conseguir todo a última hora? Porque es que son muchas cosas que había que conseguir. Pero al final, poco a poco, la verdad que surgieron las cosas, porque las cosas van surgiendo. Venga, hasta luego y feliz San Juan. Gracias, pasarlo bien. Que nos dieron de todo, de todo. La verdad es que no hubo nadie que nos dijese que no a nada. Genial, chapó, chapó. ¿Cuánta gente? Yo quiero un globo de Bob Esponja. ¡Hola! Hola. Mira, queríamos un globito. ¿Qué podía hacer? 5 euros, que no tenemos dinero. ¿Puede ser un globito de regalo? A ver, El de Bob Esponja, el de Bob Esponja, el de Bob Esponja. no, este. No, ese es muy de chicas. Son amigos. El de Bob Esponja. No, este. ¡Nos vamos! Gracias. Gracias.
Esto pesa un quintal, ¿eh? Esto pesa un quintal. Se me está cayendo la bolsa. ¿Qué tal? Venimos de viaje para probar. Muchísimas gracias. Venga. Todo genial, ¿eh? De corazón. Hacer la hoguera, hay que buscar. Madera. El tema de después de conseguir la madera, es, no robéis la madera, no robéis la madera. Fue un lío. Venga, chicos. Es la primera vez que le quito madera a la hoguera del concello. Llevamos todo el viaje corroneando. Al final ya lo ves como una forma de vida. Ay, 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 venga, venga, que nos pagan para esto. La verdad que fue bastante divertido. El tema de después de conseguir la madera, eso ya fue fue un lío. Hay dos hogueras. La opción es, sin cantearnos mucho, coger un poco de cada una y hacer. Es que no tenemos, porque no conseguimos madera ahora. Venga, chicos. Fue llegar y ya encontraron prácticamente todo montado y dicen, venga, vienen estos a desmontarnos la historia que sabe Dios cuánto tiempo llevan montándolo. ¿Está bien? Cuidado que hay cosas que pinchan, ¿eh? No, ya. Tengo miedo de... No sale nada. A ver, que no me vas a ganar tú a mí. Ay, 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 venga, venga, que nos pago para esto, venga, que nos pago para esto. Pero, cuidado. Como vi las dos hogueras esas enormes, pues les dije que vamos a sacar madera de las hogueras porque si no, no tenemos otra opción. Hay que hacer una pedazo de hoguera. Es la primera vez que le quito madera a la hoguera del concello. Estuvimos ahí robando madera, como quien dice, y fue un poco raro. Está bien, ¿no? Hombre, Oye, si aplicamos la de qué tamaño no importa, el tamaño no importa, es lo que iba a decir. El tamaño no importa, sí, señor. es más acogedora. ¿No? Es más Es pequeña acogedora. y acogedora. ¿Ahí? No clavó, no clavó. Esta es muy dura. Podríamos coger una camiseta Mira, y ya ponerla está, ahí. ya está. Podríamos coger una camiseta vieja y ponerla ahí, que se queme. Al final lo conseguimos y le echamos más cara de la que ya tenemos. ¿Qué? Ahí la zarza. Seguimos con nuestra jeta habitual y muy bien. Algunas personas nos gritaban desde el paseo que a ver qué estábamos haciendo con la hoguera que tanto les había costado hacer. ¿Qué te dijeron? Me acabo de jugar la vida por vosotros. ¿Por qué? ¿Qué te han dicho? Que si somos gilipollas, que no tenemos permiso para hacer esto y no sé qué. ¿Tú qué le dijiste? Que teníamos permiso. Porque la gente del pueblo, no robéis la madera, no robéis la madera, trabajar, no sé qué. Ay, no más, por favor, ya me duelen las manos. Ya estoy muy No cansada. hacemos más. Darle Por favor. forma. Darle Ya forma. está, yo pienso que es súper bonita. Vale. No, para que suene, ¿eh? Yo creo que durante el viaje hicimos cosas peores que coger 4 tronquitos para hacer una hoguerita simbólica. Hay que hacer el agujero para meter el carbón. Yo me encargo de descongelar las sardinas. Voy para la orilla a descongelarlas, ¿no? Sí. Quedamos ¿Y en dónde eso. lo hacemos? Aquí ya, aquí. ¿La parrilla cómo es? ¿Qué? ¿Cómo van tus uñas? ¿Eh? Siguen rosas. ¿Siguen rosas? Sí, siguen rosas. Intentando decirte que no me viste. Todas las pequeñas. Estoy intentando contarte que me regalaste.
secas. No soy... cerrada, no. Yo soy más fino que le meto la pastillita y acelero, pues a penicar. La piña de toda la vida se hace con la piña ¿Tienes un así. chico cigarro? Claro, es lo que decía Vale, yo. esto... ¿Eso entenderá? Es que te Pablo. Sí, no, Pablo. Ahí estoy, recuperándome de ti, de tantos días sin dormir. ¿Tú sabes lo ricas que están, saladitas? Y ahora voy a balanzarme sobre ti. Festival, esto es un festival. Esto es un desmadre. A ver. Oh, huele genial. ¿Qué dijo? Que era de casa, ¿no? Sí, que era casero. No. Bueno, ¿qué? Habrá que ponerlas ya, que yo me muero de hambre. Vale, pásame la bandeja esa. La pequeña, esta. Casa encantada con tu mirada, aunque tú no sabes nada. Venga, va, Los cartones. Ahí, auxiliares. Ahí, bien. ¡Sin pan! ¡Por fin! Bien. Venga, va, chicos. ¡Buen trabajo! ¿Quieres cuchillo? Mira. ¡Oh! ¡Mira! Venga ya. ¿Te vas a emocionar? Sí. ¿Te vas a emocionar? Parece que fue ayer cuando empezamos. ¿Qué, me vais a echar de menos? ¿A ti? Sí. A ti no, a la condenada Carolina sí, pero a ti no. A la condenada Carolina sí. Va todo el pack completo, va todo el pack. Va todo el pack. No sé Eso por es qué nada lo que más. más se puede pedir. Nada más. No Otras se puede compañeras de pedir vida. más. Otro. Que no, por ven pa' aquí, hombre, ven pa' aquí. Ven pa' aquí. No, en serio, al principio me caías bastante mal, pero ahora... Yo a ti te tenía debajo un diente. Yo los quiero un poco, O sea, al final nos acabamos queriendo. ¿Tú crees? pero son un poco, no nos pongamos sentimentales. Yo por lo ahora. menos ya os soporto. Bien, es un paso, Bien. ¿Tira la patata ahí o qué? ¡Mira! ¡Va! ¡Se va a comer! ¿Qué? Idiota. ¡Te voy a quemar! ¡Venga, otra! ¡Mirad eso! ¡Mirad eso! A ver, dame la mano. ¿Somos leones? No. ¡Chicos! ¿Qué somos? ¡Leones o gorrones! ¡Gorrones! No, a ver, todos juntos, chicos. No. ¿Qué somos? Que no, es un momento muy trascendental. No. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo me voy para casa pidiendo también. Nos fuimos allí los tres, en plan, De hecho, nos atontados tocamos primero ahí, la grande y nos tontitos olvidamos ahí. de encender la nuestra. Que nosotros también tenemos hoguera, ¿eh? ¡La hoguera! ¿Qué hoguera? ¡Hay que ¡La hoguera! ¡La hoguera! Sí, pero a la grande no os acercasteis ninguna de las dos. Porque la nuestra era mejor, ¿para qué me voy a acercar a una que es peor que la mía? Bien, vale, ahí queda. Lo decidimos a las 12. Bueno, sí, las decidimos A las 12, puntuales. Sí. Puntuales. Como un reloj. Pues eso. ¿Se acuerdan de las 12? Pues a las 12 encendida. Contando estrellas. Ahí. Todo me da vueltas mientras pienso en lo perdidos que estamos. De vuelta a casa de madrugada. Escribimos las 5 cosas de las que queremos entendernos, ¿no? Que digas y la forma que lo digas me importa. Yo puse 5 cosas de las que me quiero desprender y un deseo. A mí quedan 3. Entender, y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo corriendo de allí. 4 y el último. ¿El deseo ya lo tiraste? Ahí va mi deseo.
no Muy protestar. bien, la recibió muy bien la gente, las sardinas. Estaban Así muy que- ricas, A ver, la vergüenza del gallego, la última sardina. Ahí tenemos un valiente. ¡Ay, a pasarlo bien! No fue el cocinero, porque las sardinas eran buenas. Pero bueno, la gente las comió, Estaban ¿eh? muy ricas, estaban riquísimas. Hay que brindar. Hay que brindar por este viaje. Y por haber comido tanto y haber aprendido tanto. Y haberlo pasado tan bien. Y tan mal a veces con la coronela. Los momentos buenos y los momentos malos. Pero bueno, fuera morriñas, fuera todo. Valió la pena. A mí personalmente me dieron dolor de barriga, ¿eh? ¿Mis sardinas? A ver, las Sí, yo sardinas creo que estaban las pasó bien. mucho algo y me hicieron mal, porque eran poco frescas secas y eran las buenas. sardinas. Yo creo que... Yo creo que voy a seguir que este viaje. Yo me voy a comprar una todo el condenada año. Carolina para mí. Yo creo que lo de dormir en una cama ya no lo voy a llevar bien. Nos vamos a comprar una furga a mitas. Eso, claro. Y le voy a llamar el condenado Filloa. ¡Venga, gorrones! Pero mira cómo me estoy poniendo ya. ¡Venga, leones! A ver, Filloa. Me lo pasé genial. Además era súper saltable, desde el principio. ¿Qué? ¿Saltamos las hogueras o no? O me digo yo. Después todo... Pero este hoguerón, ¿cómo se salta? Una. ¡Una! Una. Vale. Hay que pedir deseos o eso. No, Pero ¿no? puedes hacerlo así si quieres. 2. Epa. Y 3. 3. Epa. Y bien. Vale. ¿Y cuándo saltasteis? Cuando había 4 cenizas de nada. Bueno, pues era 4 brasas. actitud, no me voy Oye, a hay que quemar curarse en ahí. salud. ¡Una! Sujeta la falda, la falda, que te pone la falda, la falda, ay. Una. A mí me da miedo. Pero cázate, animal. 2. Descalza. Esa. Bueno, ¿qué? ¿Recogemos o no? ¿Qué Vamos hacemos? a los chiringuitos. ¿Vamos a los chiringuitos? Sí. ¿No? ¡Oh, qué pereza! ¿A los coches de choque? No, ¿cómo es? ¡A los carritos chocones! No, carritos chocones. Chocones. Y esto lo ponemos aquí, que es basura. ¿Cómo va esa zona? Llegados a este punto del viaje, nos comemos el mundo. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna. Yo quiero saltamontes. No, yo tengo miedo a saltamontes. ¿Tienes miedo? ¡Saltamontes! 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 Que no. Mal, fatal. Tengo un trauma con el saltamontes. A mí no Tengo un trauma con el saltamontes. Es horrible. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be. Mira, si le quieres divertir, aquí te tienes que subir, que no te lo cuente nadie. ¡Arriba! Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it off. I know we'll have a ball. Get down, go out and just get down. Let's go way out fast. I'm losing all control. Fill up my cup. Mazel tov. Look at her dancing. Just take it off. Let's pin your tail. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. ¡Me quiero bajar! ¡Que alguien me baje, Fue por genial, favor! No me quiero bajar, no me quería bajar. Si subo, subo. That tonight's gonna
tonight, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna... No lo pasé bien, pero tampoco lo pasé mal. El saltamontes, estupendo. Hola. ¿Qué? ¿Quieres jugar? Sí, bueno, no llevamos nada encima. Es la primera vez que venimos al San Juan, de aquí de Pansión. Venimos de Saltamontes y ahora pues nos acaba de tirar ahí unos darditos. Toma. Tienes que flotar 3 globos. 3. Vale. Yo soy malísima esto, ¿eh? Sí, soy un paquete yo para esto. Venga, va, tú puedes. Venga, va. ¡Tómalo, tómalo! ¡Te vamos a desmontar el garito! Yo soy malísima. Uy. Tía. Joder, yo no tengo ni idea. Fuerte, fuerte, fuerte. Más fuerte. ¡Joder! ¡Mierda! La feria fue un show. Fue un show totalmente. Teníamos pase VIP porque es que era súper fácil que nos La dejaran gente, pasar. o sea, estaba todo el mundo tan metido en la atmósfera de que estamos de fiesta, Tal cual, que llegamos tal cual. nosotros y decíamos, mire que estamos... Sí, pasar. ¡Qué guay, guay! ¡Escondió! Pues, vamos al coche de choque, esconde, vamos. Sí, vamos. Venga, vamos. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Se você me olhar, vou querer te pegar. Los coches de choques que te vinieron por detrás. Sí, luego ahí se desfogó, ahí fuera de... Sí. Que no sé qué coño les dio conmigo, porque no sé, vinieron todos a por mí. Gata, me liga, mas tá de balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá de balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê. Jorge, te tendremos rabia. Que me tenéis rabia. Pero sí, vamos a por ti. E você tchê 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 tchê. A galera canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer. Vamos a la pachanga. Como dice mi gran amigo Ángel Lamas, somos jóvenes, guapos, tenemos dinero, vamos a comernos el verano. Tal cual. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Vamos a repetir, seguro. Fue el mejor San Yo Juan para el que año que viene recuerdo. vengo, sí o sí. La orquestita allí, con la hoguera, las sardinas, y me traigo a este, pero que no me hagan las sardinas. No, yo no vuelvo. Bueno, parece que con tanta farra, estos se han olvidado de que mañana, o mejor dicho, la semana que viene, se termina el viaje.
y va a ser difícil superar lo de hoy. Aunque es casi mejor no pensarlo y vivir el momento. La noche es vuestra, chicos. A gozarla hasta que el cuerpo aguante. Vidilla, que queda nada. Así que se nos estropea la furgoneta y es un marrón. No tengo un duro. A ver, eso es canteira, eso tiene una reparación gorda. Yo no tengo ni asistencia en carretera, creo. A lo mejor alguna fuga, una pérdida o algo. Me alegra muchísimo de haberlo hecho. El no haberme rendido en mitad del camino. Es que parece que hace siglos que te fuiste. Me llevo 2 amigos que no voy a olvidar nunca. ¿Lo quedas tú?